Muy buenas noches a todos los que me siguen en las redes sociales. Por el año 1958 y 1963 hubo un presidente que se llamó Rómulo Betancourt, el cual presentó serios problemas políticos porque el Partido Comunista y el MIR, que era una disidencia de Acción Democrática, montaron una guerrilla con apoyo de Fidel Castro en la isla de Cuba. El relato es uno de los alzamientos que presentó, o que hubo cuando Rómulo Betancourt, que fue el 4 de mayo de 1962. En razón de eso, el presidente Betancourt dio un discurso que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Y este es un mensaje para los venezolanos, para el presidente Nicolás Maduro y para la oposición. La desestabilización que hizo el Partido Comunista y el MIR en esos 5 años de Rómulo Betancourt terminó o tenía por el objetivo tomar el poder, ¿no? Por la misma vía que quería Fidel Castro, pero terminó desestabilizando Venezuela y entregándolo prácticamente en los brazos de, diríamos, del capitalismo, para no hacer mucho rollo con eso. Y actualmente, la desestabilización que hay en Venezuela por parte de la oposición, que no tiene nada que ver con la oposición o con el gobierno que había en aquel tiempo, porque estos son otros factores, es algo nuevo, pero contribuye a la desestabilización de Venezuela. Que este que está aquí le da más importancia al país que las diferencias que haya entre los partidos políticos, las diferencias ideológicas, porque el país debe perdurar por siempre. En cambio, nosotros estamos de paso. Y lo que nosotros hagamos aquí va a repercutir en las futuras generaciones. Y lo que quiero hacer, la similitud o que la gente se dé cuenta de que Venezuela siempre ha sido, siempre han tratado de desestabilizar a Venezuela, consciente o inconscientemente los políticos que están en la oposición o que están en el gobierno, y eso beneficia a las transnacionales. Todo el mundo dice que es a otros países. Las transnacionales son las que explotan los recursos naturales de una nación. No es otra nación, a menos que se tome todo el territorio para su control, todo, completamente. Entonces puede administrarlo. Pero cuando un país es invadido por otro país, por soldados, cuando van a hacer uso de los recursos naturales de ese país, lo hacen son las corporaciones privadas. Eso es porque esa visión la tenemos errada, porque la visión que tenemos de los países latinoamericanos es que el Estado reserva para sí ciertos recursos, diríamos, vitales o estratégicos, y los administra y crea empresas del Estado. Pero eso no es lo mismo para las grandes potencias. Las grandes potencias no hacen eso. Las grandes potencias usan un ejército que sí lo manejan ellos, o incluso hoy en día hay ejércitos privados que invaden naciones y después esos recursos los maneja, son las empresas privadas. Por eso es que tienen la confusión, que creen que lo mismo hacen los demás que lo que hacen los latinoamericanos con sus recursos. Empresas estatales. No existen en otras naciones y sobre todo naciones más desarrolladas, mucho más desarrolladas que las de Latinoamérica. Pero yo quiero que presten atención en el discurso de Rómulo Betancourt para que vean lo que, lo que ocurrió antes y lo que estamos viviendo ahora. Un grupo de venezolanos desestabilizando el país por tomar el poder. Y lo mismo ya en aquella época, o un grupo de venezolanos desestabilizando el país para tomar el poder violentamente. Esto tiene que llamarnos a la reflexión. Todo el que intente tomar el poder por la fuerza es un enemigo de Venezuela, como un ejército extranjero. Aquí a continuación van a escuchar, tómense su tiempo, son como 20 minutos nada más,
pero es un hecho histórico que nos va a dar una visión más amplia de lo que está ocurriendo hoy en día. Hasta luego.